bendición. Quiero conectarme un poquito. He estado compartiendo con ustedes acerca de cómo derrotar el afán y la ansiedad, y luego compartí con ustedes acerca de las prioridades del reino, que tiene que ver con tener por prioridad lo que para Cristo es prioridad. Si para Cristo es prioridad, su reino para nosotros debe ser. Si para Cristo la prioridad es su iglesia, entonces también para nosotros debe ser. Pero hoy quiero hablar de una frase que quizás no le había prestado mucha atención, pero que el Señor permitió que mis ojos fueran alumbrados en esto. Y quiero que vayamos a Mateo 28, verso 17. Mateo 28, verso 17. Mientras ustedes están buscando, quiero ratificar lo que dijo el pastor Emanuel Cortázar, y es que extraordinario el viernes, y creemos que va a seguir creciendo la gloria de Dios. Por eso digo que no debemos ser espectadores, que nosotros debemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Y considero que no debe ningún miembro de la iglesia quedarse en casa pudiendo venir. Mateo 28, verso 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron. Esta es el tema de esta mañana. Cuando le vieron, le adoraron. Dice, y después de esto, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hay dos cosas importantes en el verso 17, cuando le vieron. Y la pregunta que nos haremos en esta mañana es: ¿cómo le habían visto antes y cómo ahora le están viendo a Jesús? Porque Él se manifestó después de resucitar a los discípulos. Dice, ¿cuándo le vieron? ¿Cómo lo vieron? Sería la pregunta. Y segundo, después de que lo vieron, le adoraron. Y la pregunta en esta mañana también nos la vamos a hacer a nosotros. ¿Cómo estamos viendo a Cristo? ¿Cómo yo le veo? ¿Cómo estamos viéndole a Él? Tiene relación directa con nuestra adoración. Yo adoro de acuerdo a cómo lo veo. Y está en relación directa cómo veo a Cristo con la forma en que le adoro y con la obediencia. Por eso dice que después de que le vieron, le adoraron. Y entonces Dios les dijo a Él, Jesús les dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él se manifestó con todo el poder que tenía como Cristo resucitado. Y allí es donde entonces les dice: id y haced discípulos. Y yo creo que un discípulo de Jesucristo, para que seamos realmente discípulos de Jesucristo, necesitamos verlo y adorarlo. No podremos estar haciendo discípulos si no le hemos visto y le hemos adorado. Creo que la gran problemática de la iglesia en que no esté haciendo discípulos es que no estamos viendo a Cristo realmente como le debemos ver, y mucho menos le estamos adorando como se debe. En Lucas 24:13 narra un evento después de la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra que dos discípulos iban camino a Emaús. Y estos dos discípulos hablaban de los últimos acontecimientos.
estaban hablando de la muerte de Cristo, estaban hablando de la crucifixión de Cristo, estaban hablando del Señor. Pero mientras hablaban ellos, un tercer personaje se les unió. Ustedes pueden buscar Lucas 24, verso 13. Un tercer personaje se les unió. Pero ellos no lo reconocieron. Ese tercer personaje era Jesucristo. Pero ellos no lo reconocieron. Es decir, lo vieron, pero no lo vieron. Lo vieron, era alguien que se acercó a ellos, pero no lo vieron. No lo reconocieron, no vieron que era Jesucristo. Y ellos siguieron conversando. Y dice en el verso 16, Lucas 24, 16, que los ojos de ellos estaban vedados. Es decir, que había algo que les impedía ver a Cristo. Por eso digo que a veces decimos que vemos a Cristo, pero no lo vemos. Porque hay muchas veces una especie de venda. Y eso le pasó a los discípulos. Dice que los ojos de ellos, esos dos discípulos, dice que los ojos de ellos estaban vedados. Y Jesús caminó con ellos y comenzó a hacerle preguntas. Y Jesús les dijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y ellos le dicen, no, comenzaron a contarle cómo Cristo, ellos esperaban en Él y había muerto y lo habían crucificado, pero que parece que por ahí estaban diciendo que había resucitado, pero ellos no sabían que era, y ellos no se dan cuenta que estaban hablando con Él mismo. Y dice que Jesús comenzó, verso 25 y 27, 25 al 27, Jesús comenzó a hacerle preguntas y comenzó a exponerle las escrituras. Dice que Jesús comenzó a decirles todo esto que está sucediendo, todo eso que ustedes están viviendo, es algo que ya fue anunciado. Y dice algo bastante duro, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Entonces, ¿ustedes por qué están tristes? ¿No está escrito que el Cristo tendría que padecer? Insensatos, les dice. Insensatos y tardo de corazón para creer a lo que los profetas hablan. Entonces, ¿cuál era el problema para que no reconocieran a Cristo? ¿Cuál era el problema? Incredulidad. El problema era incredulidad. Era tanta la incredulidad que no podían ver. Estaban más espantados por esos sucesos que olvidaron que todo era parte de un destino, de un propósito de Dios. Entonces Jesús les dice, insensatos, tardos de corazón, para creer a todo lo que los profetas han dicho. Y yo creo que esto no está lejos de nosotros, que a veces las circunstancias, los momentos críticos que vivimos, tratan de cegarnos el entendimiento para no ver a Cristo, para no ver que Él está haciendo algo. Las circunstancias y las situaciones de la vida, los conflictos y los problemas nos llevan muchas veces a decir, ¿dónde está Dios? Y resulta que Dios está actuando a través de esos sucesos, pero no lo vemos, porque nos turba la situación y terminamos no viendo a Jesús. Y muchas veces somos tan tardos para entender que al pasar el tiempo es que llegamos a entender, ya sé por qué el Señor permitió eso, pero no lo entendí cuando sucedió. Ya entiendo qué sucedió. Por eso les dijo, tardos de corazón
para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, que estos dos discípulos que subieron con Jesús estaban tan atribulados que aún estando Jesús con ellos no le vieron. Y dice que llegaron a la aldea, verso 29 al 30. Y él hizo como que iba de camino, pero ellos le pidieron: quédate con nosotros que se hace tarde, el día ya ha declinado. Y él entró pues y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Dios está actuando sobre cada uno de nosotros y necesitamos verlo. Necesitamos ver qué es lo que Él quiere hablarnos y qué es lo que Él quiere hacer. Necesitamos abrir el corazón para creer a lo que Dios ya ha establecido y ha dicho en las Escrituras. Porque muchas veces atendemos más a las circunstancias que a la palabra de Dios, y esto nos impide ver a Jesucristo. Dice que en primer lugar tenían los ojos vedados, no le reconocieron. Pero cuando Él partió el pan, inmediatamente le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, y Él se desapareció. Y ellos decían: con razón nuestro corazón ardía. Estos discípulos ni siquiera lo habían quizás recibido como Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no estaban mirando las Escrituras, porque ellos no estaban viendo que ya los profetas habían dicho de que Cristo iba a padecer y que era parte de un propósito eterno. Ellos estaban lejos de la realidad que estaban viviendo, la realidad de Dios que ellos estaban viendo. Entonces aquí hay un caso de dos discípulos que ven y no ven. Ven a Cristo, pero lo ven como un extraño, porque tienen los ojos cegados. Pero es necesario que los ojos sean abiertos para ver a Cristo. Por eso el texto que en esta mañana estoy compartiendo es: le vieron y le adoraron. Quiero hablar de Tomás. Tomás, cuando dijeron que Cristo había resucitado, en San Juan capítulo 20, verso 24 al 29 está lo que pasó con Tomás. Cuando ellos dijeron: lo vimos resucitado, él dijo lo siguiente: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero 8 días después Jesús se le aparece y le dice Tomás: pon tu dedo aquí y pon tu mano acá. Y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Discípulos de Cristo que no le veían, no le conocían. Discípulo de Jesucristo que llegó a decir: si no veo, no creo. Pero cuando ve el roto en sus manos y la herida en su costado, entonces en el verso 28 hace una exclamación y dice: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y yo me pregunto,
yendo hacia atrás, cuando alguno de los discípulos llegó a decirle a Jesús, Dios mío, porque es cuando entendemos que Jesús es Dios que le adoramos verdaderamente. Yo solamente recuerdo que cuando Cristo nacía como un bebé, los 3 reyes que vinieron le trajeron presentes y le adoraron, porque ellos sabían que era el rey que había venido. Pero ninguno de los discípulos yo veo que alguna vez le adoró. Le hacían muchas preguntas, sí, pero no le adoraron. Y Tomás solamente en este momento, cuando ve el roto en sus manos, porque él dijo, si no lo veo, no creo. Solo cuando ve el roto en sus manos es que le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le responde, entonces no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Tomás, entonces, ¿cómo le había recibido? Tomás le recibió quizás como un maestro y como un profeta. Los discípulos quizás recibieron a Cristo como un maestro o como un profeta más. Pero la verdad es que no se adora a un maestro, ni se adora a un profeta, ni se adora a un sacerdote. Se adora a Dios. Se adora a Dios. Todos le habían reconocido quizás como maestro, como profeta, pero no como Señor y Dios. Solo ahora recién, con pruebas tangibles, le reconoce entonces Tomás como Señor y Dios. Vamos a un tercer ejemplo. El apóstol Juan, el que he llamado el discípulo amado, el que se recostaba al lado de Jesús, parecía el más cercano de Jesús. Y si estaba cercano, era alguien que podía conocerle muy bien. Sin embargo, ya muy anciano, en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, en el verso 10, dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿a quién vio? ¿A quién vio? A Cristo. ¿Qué le pasó a Juan cuando le vio? Cayó como muerto a sus pies. Era algo tan tremendo lo que estaba viendo. Era algo tan poderoso lo que estaba viendo, que quizás el mismo Juan nunca lo vio así. Lo vio como su maestro quizás, pero no lo vio como Dios. Pero ya anciano, tiene una revelación de Cristo glorificado. Hay muchos que todavía siguen tratando a Jesús como el pana, el zarco de Galilea, empezando porque sus ojos son como de fuego,
¿sí? Sus pies como bronce bruñido, su voz como el estruendo de muchas aguas, y de su boca sale una espada de 2 filos, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan, cuando le ve, cae como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre Juan, diciéndole: no te, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan necesitó una visión de la gloria de Dios. Juan necesitó ver a Jesús glorificado con todo su poder. Y una vez que él tiene la revelación de Cristo glorificado, comienzan las revelaciones más poderosas que jamás ningún hombre haya tenido. Dios le revela el Apocalipsis. Iglesia, ¿cómo estamos viendo a Jesús? ¿Cómo estamos viendo a Jesús? Algunos lo están viendo ni siquiera en el mundo, no lo aceptan como Mesías ni como Hijo de Dios. El pueblo de Israel no lo aceptó como Mesías. Algunos lo aceptan como un maestro más, pero lo igualan a los maestros hindúes, lo ponen en la misma línea. Otros dicen: sí, fue un gran profeta, pero Juan le vio glorificado. Juan le vio en toda su gloria como Dios. Como habían visto los discípulos a Jesús como un maestro, pero ¿cómo lo vieron después de la resurrección? ¿Por qué lo adoraron? Porque lo vieron como Dios resucitado. Y al verlo como Dios resucitado, entonces no pasó solamente de que fuera un maestro, un profeta o quizás un intercesor, porque muchas veces estamos viendo a Jesús como un intercesor solamente. Señor, aboga por mí al Padre para que me responda, para que yo tenga tal respuesta. Y Él es un intercesor, pero Él es Dios. Él es Dios. ¿Cómo vemos al Señor? Dice Malaquías 1:6: si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y yo digo, si Él es Dios, ¿dónde está la adoración y dónde está nuestra obediencia? Una vez que ellos le vieron resucitado, glorificado, entonces le adoraron. Y fue después de esto que Él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Fue después de esto que Él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Nuestra obediencia y servicio debe estar relacionada con la visión de Cristo y con la adoración hacia Él. Si Él tiene todo el poder, tenemos todo el respaldo. Si Él tiene toda autoridad, no solo en el cielo, sino en la tierra, entonces Él nos ha entregado a sus hijos el poder de su nombre. Necesitamos revelación de lo que Él es, porque esto impactará lo que somos y lo que hacemos. Parte de nuestra debilidad en el ir, en compartir las buenas nuevas, es que no le hemos visto. Parte del problema nuestro de no tener seguridad de hablarles a otro de Cristo es porque no le hemos visto. Porque si le vemos, entonces nos convertiremos en testigos de su poder. Pero no le hemos visto. Por eso es necesario que le digamos al Señor: abre mis ojos, porque hay cosas que me han cegado y no me han dejado ver, y me han desviado para ver otras cosas que no son.
Necesitamos revelación de Cristo. Necesitamos revelación de lo que somos. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Si estoy unido al que resucitó, entonces en mí está el poder de resurrección. Si estoy unido al que venció, entonces en mí está el poder para vencer. Por eso es que el Señor dice que en Cristo somos más que vencedores, porque Él venció y estamos unidos al victorioso. Si estoy unido al que recibió toda autoridad, entonces yo puedo manifestar la autoridad de Cristo. Si estoy unido al que está glorificado, entonces tengo el poder de manifestar su gloria. Iglesia, es el tiempo que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero no podremos manifestar gloria si no lo vemos glorificado. No podremos manifestar su gloria si no hay una revelación del Cristo glorificado como lo vio Juan. Al que está sentado en el trono, al Cordero sea el honor, el poder, la victoria, la autoridad. Todo desciende de Él, todo viene de Él. Y Él ha impartido todo esto en su cuerpo, que es la iglesia, en tu vida y en mi vida. Si estoy unido a Cristo, entonces soy santo porque Él es santo. Si estoy unido a Cristo, entonces tengo su poder porque Él tiene todo poder. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El apóstol Pablo dijo: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. Pablo tenía la certeza que la potencia y el poder de Jesucristo actuaba en él poderosamente. ¿Tú tienes esa seguridad hoy de que la potencia de Cristo actúa poderosamente en ti? Entonces no estés más haciendo confesiones equivocadas. No estés más derrotado. No estés más diciendo cuándo será. Es tiempo de tomar lo que ya tú tienes en Cristo. Es tiempo de que nos levantemos, iglesia, para mostrar su gloria. Es tiempo de que traigamos gloria a nuestra casa, traigamos gloria a nuestra vida, traigamos gloria a la casa del Señor. Este es el tiempo del Señor. Dice el apóstol Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es poderoso? El Señor. ¿Y cómo actúa su poder? A través de su iglesia, que es su cuerpo. El poder de Dios actúa poderosamente en ti, pero es tiempo de crecer en la revelación de Cristo. Es tiempo de verlo glorificado, con autoridad y poder. Es tiempo de verlo a Él victorioso. A veces no lo vemos victorioso y por eso vivimos derrotados. No es tiempo de derrota, es tiempo de vencer y es tiempo de victoria. No es tiempo de temor, es tiempo de poder. Porque el poder de Él actúa poderosamente en los que creen. Dios quiere manifestar su gloria sobre tu vida. Dios quiere hacer cosas poderosas, pero es necesario que nos dispongamos a ello. Me gustó mucho la prédica del pastor Jair el viernes. Muy hermosa prédica. Necesitamos crear una atmósfera de gloria. Necesitamos crear una atmósfera de gloria. Y una atmósfera de gloria se crea cuando creemos que el Cristo al que se nos ha revelado es el Cristo resucitado, glorioso y triunfante.
no el Cristo derrotado. Por eso nosotros no creemos que tengamos que usar Cristos crucificados, porque ya pasó, Él está glorificado. Él ya está, Él dejó la cruz y está a la diestra del Padre con poder y gloria. Y así lo tenemos que ver. Entonces nuestra mentalidad no será de derrota, nuestra mentalidad será de victoria. Entonces nuestra mentalidad no será quién sabe, sino de la seguridad de lo que Él ha prometido. No podemos ser discípulos que aún estamos dudando y dejándonos llevar por las corrientes de esta tierra, que ponen en duda que Jesús es el Mesías que vino. No es tiempo de entrar en la duda que vivió Tomás. Si no lo veo, no creo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y a ella tenemos que afianzarnos. Y Dios nos ha dado algo poderoso, el Espíritu Santo de Dios, que nos revela lo profundo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que nos habla del Padre. El Espíritu Santo de Dios que trae la revelación y la unción y el poder, y está a nuestra disposición. Está a nuestra disposición. Vamos a colocarnos de pie.